Bueno, hola a todos y a todas los que nos están mirando. Hoy día vamos a estar conversando con Marcelo Valenzuela. Él es historiador y doctor en Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a estar conversando hoy día con él sobre historia de las constituciones, sobre la constitución actual y sobre poder constituyente. Bueno, te doy la bienvenida, Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras hoy día. Y te voy a dar el pase también a ti para que te presentes y para que nos cuentes un poco sobre tu trabajo actual, lo que estás haciendo, etcétera. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Marcelo Valenzuela, soy historiador y en la actualidad, bueno, estoy trabajando en lo que se puede decir más historia del crimen, la verdad, historia del derecho, historia del crimen, historia del derecho. Y por eso me he cruzado con el tema constitucional, más de una óptica de la criminalidad, cómo va apareciendo en los textos constitucionales el crimen, ¿no? O sea, digamos, la garantía del derecho a la justicia y todo ese tema que en las primeras constituciones no aparece mucho, pero ya en la última constitución, la de Pinochet, es claro, es muy evidente cómo surgen los temas, digamos, del debido proceso y todo eso. O sea, y ahí también hacer el contrapié, entonces, digamos, la comparación de ver un texto, por ejemplo, un texto de Pinochet que habla mucho, digamos, del debido proceso, lo justo, o sea, como de las garantías del ser humano y es al final de cuentas es papel mojado, no se cumple, siempre desde la óptica. Aunque mi área de especialización es más la historia del crimen y la criminalidad. Entré a este tema, digamos, por los temas uno a veces pulpos que va buscando y Como va derivado. derivando, claro. Buena. Oye, Marcelo, y respecto como de ese tema que tú has estado desarrollando y los temas en los que te has estado metiendo, también ya estás estudiando, eh, desde una perspectiva histórica también, ¿cuáles fueron los procedimientos de las reformas constitucionales que se han ido dando a lo largo de Chile? Claro, las formas de redactar en un texto constitucional son muchas, la verdad. Primero puede el jefe de Estado redactar el texto y someterlo a plebiscito. El jefe de Estado puede llamar a una comisión de expertos, o la forma más democrática es una convención, una asamblea constituyente o una convención. O sea, es la forma más democrática. ¿Existen otras formas democráticas? Sí. Sí, o sea, o incluso el mismo Congreso puede redactar un texto. Lo que pasa es que como en Chile hay una gran crisis de legitimidad política, obviamente que la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, en este caso, permite, digamos, un origen legítimo para un futuro texto. En el caso chileno, o sea, hay los textos que digamos que han sido más democráticos, son las constituciones de 1823, que fue un fiasco, porque se convocó a un Congreso Constituyente. Ramón Freire convocó a un Congreso Constituyente, a una Asamblea Constituyente. Así. Los diputados redactaron más o menos las ideas entre 1823 y 1824 y le dejaron un borrador a Juan Egaña, y Juan Egaña, un político oligarca de Santiago, redacta un texto a su gusto y que no tiene nada que ver con lo acordado, que es la famosa Constitución moralista. El texto fracasó y el presidente Ramón Freire tuvo que derogar el texto. Después vinieron la Constitución de 1826, las federales, que eran leyes federales que se discutió en el Congreso, y digamos la otra constitución muy democrática, o sea, de origen muy democrático, es la Constitución de 1828, que fue un Congreso Constituyente que se reunió en Valparaíso para evitar, digamos, las presiones de la élite santiaguina, y redactó un texto bastante extenso, pero uno de las cartas más liberales que ha tenido el país, muy bien redactado, digamos, que al final quien terminó la redacción final fue un liberal español, José de la Mora, si más no recuerdo, y él digamos, el texto en general es está muy bien hecho y muy coherente en el sentido del ideario liberal. Sin embargo, como hemos visto, esas constituciones son fracasadas, por muy democráticas que fueron en origen, 1823, 1826, con las leyes federales que no funcionaron, o la constitución de 1828, no funcionaron.
¿Por qué? Bueno, los intereses, la Constitución de 1828 se detuvo, perdón, hubo una crisis constitucional y Diego Portales hace una guerra civil y, digamos, después redactan un texto nuevo con la famosa Constitución de 1833. Entonces, es la tensión del momento, los momentos constituyentes que están, como dice los momentos constituyentes en Chile han sido como momentos de conflicto. Entonces, es muy difícil, digamos, no ha sido un parto, no ha sido, digamos, un proceso, digamos, grato redactar constituciones. Eso en Chile debe quedar claro. Entonces, digamos, para bajar la ansiedad del proceso constituyente, de lo que se viene, porque puede ser muy complejo a futuro. ¿Y qué más decir de la Constitución de 1925, 1928, 1980, que son constituciones que son de comisiones de expertos? Alessandri designó una comisión de políticos y Pinochet designó a una comisión de políticos. ¿No? Entonces, es más o menos eso. Entonces, cuando se reforma la Constitución en Chile, o se crea una nueva Constitución en Chile, es un cambio del ciclo político. Eso debe quedar claro. O sea, es un inicio de un nuevo ciclo. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es un proceso de cambio y de transformación de la política. Y en ese sentido, ¿cómo, o bajo tu mirada, cómo debería ser, o cómo debería hacerse una constitución? ¿O cómo debería ser una constitución? Ambas preguntas. ¿Cómo hacer una o sea, la forma más democrática de hacer una constitución es una asamblea constituyente, es una convención constituyente o asamblea constituyente? Lo que pasa es que la convención constituyente tiene el único poder de redactar un texto, de redactar un texto y pasarlo directamente a que el pueblo lo ratifique o lo rechace. Entonces, el poder constituyente que va a tener esta comisión, esta convención, es bastante más limitado. O sea, solamente redactar el texto y ellos van a entregar el texto final a la soberanía. Ese es el poder. No va a tener otro tipo de poder. La convención no va a tener poder para poder redactar leyes, ni para poder discutir otros temas, ni otros tópicos. O sea, es la redacción de un texto y la definición de un texto. Entonces, eso hay que bajar, digamos, la ansiedad. La convención, los diputados convencionales, lo que se elija, son diputados de redacción del texto. Y eso yo creo, entonces, esa es una forma democrática. Y no va a existir, digamos, claro, no va a tener la asamblea, o la convención actual, perdón, la de ahora, la que si se elige, si se gana, no va a tener un poder, digamos, grandes poderes más que la redacción de un texto constitucional. Es una comisión redactora en ese sentido. Creo que es una salida democrática, pero también hay que bajar, digamos, la ansiedad, o que va a solucionar todos los problemas, porque redactar leyes no va a ser en la convención, no puede hacerlas. No son congresos constituyentes. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, es bajar la ansiedad del mismo proceso constituyente y ver el futuro del, digamos, lo importante, digamos, es que sea, digamos, y refleje las distintas intereses que hay en el país. Yo creo que eso es lo importante de la convención. Que esté representada a la derecha, que esté representada a la izquierda, que esté representada al centro, que esté representando la mayor variedad de sectores políticos para alcanzar un acuerdo y digamos consensos mínimos, qué sé yo, la perspectiva del Estado, los valores que aparecen en la Constitución, cambiar a un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario, ya que el hiperpresidencialismo colapsó en estos 2 años. Yo creo que esa es la tarea de la convención. Quiero volver un poco a una pregunta o a un tema que tú tocaste cuando recién partimos, cuando me comentabas que cómo habías llegado tú a los temas de constitución, de poder constituyente, y tiene que ver un poco con la constitución de 1980. ¿Qué crees tú, qué elementos crees tú, o qué elementos bajo tu mirada crees que se pueden rescatar de la constitución de 1980? Así como que está demonizada, y de alguna forma demonizada con argumentos, pero ¿se puede rescatar algo? ¿Qué se puede rescatar? Claro, o sea, lo que se puede rescatar de la Constitución del 80
es más que nada algunos valores y principios en el sentido de, por ejemplo, lo que es qué sé yo, el tema de la libertad, pero entendiendo la libertad en el sentido amplio, no en el sentido solamente del hombre económico. La igualdad ante la ley, todo lo que aparece en todas las constituciones del mundo, o sea, lo que aparece en la constitución de Argentina, de Bolivia, de Estados Unidos, el sentido de la igualdad de las personas, el respeto a los seres humanos, el respeto a la división de los poderes del Estado, hay una serie de cosas que no van a cambiar en el sentido de la formulación de la constitución. La explicación, digamos, las atribuciones y poderes de los poderes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso, o sea, ciertos elementos de la técnica constitucional se van a mantener. ¿Qué valores se van? El tema es que los valores de la Constitución del 80 es lo que menos se ha modificado o cambiado. Entonces, ahí va a entrar en discusión. Claro. Si todas las constituciones dicen Estado, pero esta Constitución dice Estado subsidiario, todas las constituciones dicen libertad, pero la libertad está sobre la igualdad y la libertad se entiende como el hombre económico. Entonces, eso ha degenerado la política en el sentido en el cual no importa la política, sino que importa que la posición económica, o sea, el poder económico y adquisitivo que tengas, eres ciudadano, eres el ciudadano consumidor. Entonces, ese tipo de valores no van a estar. Lo que sí va a estar, y eso está en todo, es la técnica jurídica más que nada. Qué sé yo, ciertas conceptualizaciones, digamos, de lo que se entiende por libertad, por igualdad, por derechos, o los derechos fundamentales, que son los derechos humanos, eso va a estar. No se puede, la división, la independencia de los poderes del Estado, eso aparece en la Constitución del 80, la del 25, la del 33, aparece, digamos, textual, explícitamente. Ese tipo de principios va a seguir. Claro, y ese Porque, punto que ponís tú sobre la mesa es súper relevante porque en el fondo qué importante es como los valores que hay detrás de una constitución, incluso más que las propias palabras de la constitución, porque si los valores están de alguna forma enfocados a cierta parte, todas esas palabras o todo lo que se redacte en ella va a estar enfocado hacia esos valores que hay detrás. claro, no, es que eso es importante los valores. O sea, ¿qué tipo de valores vamos a definir? La igualdad, la libertad, ¿cómo la vamos a entender? El derecho a las garantías. Hay una gran teoría, digamos, son las garantías, digamos, las garantías que la sociedad me da como ciudadano, digamos. El Estado me da garantías, digamos, garantías al debido proceso, garantías a la seguridad social. Claro, o sea, la constitución por ejemplo, de Francia dice en un artículo, todo francés tiene derecho al trabajo. ¿Cómo tú garantizas? El Estado está obligado a que la persona tenga un sustento económico. Eso obliga a un sistema social, político y económico a que la persona tenga ciertos beneficios o garantías sociales. Claro. Eso se va a articular, porque lo que tenemos ahora no es eso, es otra cosa, es una cosa de acceso. Acceso a la educación no es lo mismo que garantizar la educación, o el derecho a la educación, o la libertad de la educación, son dos cosas distintas. Entonces, ese tipo de palabras, obviamente que van a obligar, o definir estado subsidiario a estado de bienestar, o estado de desarrollo, o estado del bien común, es muy distinto a como. Entonces, obviamente que el marco valórico, entonces yo en eso es complicado, como vivimos en una sociedad altamente neoliberal, de una cultura neoliberal, no sé qué tan convencidas estén las personas de que cuando cuando la igualdad está al mismo nivel, en sentido de cuando asuman que una nueva constitución o con un Estado más fuerte va a obligar a que el Estado va a ser mucho más interventor. Eso hay que asumirlo. Entonces, en la seguridad social, en la educación, te lo digo esto, que me llamaba mucho la atención cuando la gente se molestaba con la tómbola que decían de la selección, cuando era la suerte, digamos, que ya uno no podía elegir el colegio. En un sistema de seguridad social, o sea, obviamente que uno no va a elegir, entonces hay cosas que un Estado mayor interventor, eso hay que tenerlo claro, va a limitar, obviamente,
este sujeto consumidor. Claro. Obviamente que yo voy más por una lógica de un sujeto, de un Estado interventor, de un Estado que esté presente, de un Estado participativo, de un Estado que intervenga más en nuestras vidas. Mi pregunta es si va a existir ese acuerdo, ese consenso, o pagar ese costo. Pero eso ya Claro. es para futuro, eso yo no lo sé. Claro, esa es una conversa que viene más adelante. Ah, Y quizás volviendo un poco al tema de la Constitución de 1980, ¿cuál es o a qué se refiere, o cuál es la ilegalidad del texto constitucional del 80? más que legalidad, lo pensado, es el viejo, o sea, la Constitución del 80 es legal, pero no es legítima. Claro. Porque el poder constituyente, que el poder constituyente, lo toman las Fuerzas Armadas. Los militares son quienes se apoderan del poder constituyente. Y los militares designan esta comisión redactora, una comisión redactora, que eso es más agotado. Ellos redactaron un proyecto. Claro. Y el proyecto después lo leyó Pinochet con la junta de militar, y ellos después hicieron un arreglo y algunas intervenciones. Y claro, entonces hay un problema de legitimidad, que después la derecha yo se lo he escuchado mucho, que no, es que se ha cambiado 200 veces la Constitución. Sí, sí, es que no tendríamos este problema si la Constitución, si las reformas hubieran funcionado, no hubiera estallido social, el estallido social no sería parte del contexto. Entonces, ese es el problema. A pesar de las 200 reformas, no fueron efectivas, no democratizaron el texto. Y ese es el problema. Aunque hubieran hecho 500, pero la cosa es también de la funcionalidad política. No funcionó las reformas, punto. Por muchas reformas que Lagos le hizo, o Elwin, o Frey. Entonces, ese es el problema. Entonces, hay un problema de legitimidad. Que la derecha dice, no es tan importante, así funciona y todo. Claro, pero es que el problema es, como también todo está constitucionalizado, es decir, aparece en la Constitución, todo es inconstitucional. Porque el proyecto de las 40 horas que planteaba la diputada Vallejos, inconstitucional. El CERNAC, inconstitucional. La reforma de educación de Bachelet, inconstitucional. Hasta la multa de Ponce Lerú, la última multa, la multa que hicieron, creo que se hizo una reforma porque a lo mejor la multa era inconstitucional, imagínense. Entonces, el poder que tiene la tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, es inmenso. Entonces, ahí hay un problema de la democracia, porque ese es un problema de democracia, y lo que sucedió es que en estos 30 años no funcionó, más o menos. Sí. O sea, no funcionó, no fue efectivo. Claro. No, y también porque tampoco se ha cambiado el valor, lo que hablamos, pues los valores detrás siguen siendo los mismos, entonces por mucha reforma, la reforma va enfocada en ese valor también. Claro, o sea, el valor fundamental de la Constitución del 80 es la libertad, entendiéndola como el hombre económico. Ese es el sueño, al final es el sueño neoliberal. El verdadero valor de la Constitución del 80 es el creer que el ser humano es, digamos, un hombre económico, y él va a tener, y el Estado le va a dar algún subsidiario, si tiene algún problema, pero no, el Estado desaparece de la vida de las personas. Entonces, ese es un problema de definición ontológica, de una definición de esencia que el texto actual adolece. Ese es el problema. Y en términos de otras experiencias o de otros procesos de reforma o de creación de constituciones, ¿cómo han sido esos procesos? Bueno, o sea, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en 1900, o sea, el problema, claro, o sea, todos los países, bueno, no todos, algunos, tuvieron que hacer textos constitucionales distintos.
Alemania, por ejemplo, la Alemania occidental, Estados Unidos le redactó una constitución, que es la ley fundamental. Hasta hoy no han modificado ese texto. Han hecho reformas, pero no lo han derogado. ¿Sí? O sea, Alemania tiene actualmente una carta otorgada por Estados Unidos. Claro, me pueden decir no es democrático y todo. Bueno, sí, obviamente está en ese momento Alemania estaba ocupada por el ejército estadounidense. Sin embargo, ellos han democratizado el texto, o sea, el texto siempre fue democrático, cuidado, pero le ha sido funcional para su sistema político democrático. Francia ha cambiado muchas más veces constitución. En 1945 convocó a convención a una asamblea constituyente y redactaron una nueva carta. Esa carta no funcionó y tuvieron que, en 1958, Charles de Gaulle redacta una carta fundamental y la somete a plebiscito. Italia hace una asamblea constituyente también. Pero siempre eso también hay un tema, digamos, de llegar digamos, a un acuerdo, y el sentido de acuerdo de sociedad. En Italia era un sentido de llegar a un acuerdo de un compromiso histórico, como le dijeron ellos, que que nunca más iba a repetir el fascismo. Y por eso firmó desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista en la misma carta. En los casos latinoamericanos, el caso, por ejemplo, colombiano, en 1992, creo que redactaron una nueva carta fundamental en un contexto de mucho conflicto bélico, de mucho conflicto con el tema de las guerrillas. El caso, digamos, entonces, el caso también ecuatoriano, reformaba la constitución con Rafael Correa, la constitución relativamente funciona, la constitución boliviana. Y sí, también hay temas que son más complejos, como el tema, digamos, en Bolivia, que se ha reformado muchas veces la Constitución. Eso es. O Estados Unidos, que ha tenido una Constitución y le han ido agregando artículos a la Constitución. Entonces, los textos obviamente no son, digamos, estáticos, y cada sociedad requiere un texto, digamos, a su medida. España también tuvo un problema constitucional hace muy poco y ya se está planteando reformar la Constitución. O sea, es decir, la Constitución no debe ser una cortapisa, un problema para el funcionamiento del sistema político, sino tarde o temprano va a estallar una crisis. Claro. Entonces, yo creo que cada país, y claro, yo he escuchado mucho el tema de, claro, Venezuela, pero cada país tendrá su contexto cultural, social, cada país es distinto en ese sentido. No estoy hablando del Chile distinto, excepcional, para nada. Chile tiene muchos problemas de subdesarrollo latinoamericano, lo que hemos visto. O sea, hoy con el derrumbe del Estado digital, o sea, no. Entonces, el tema central es que la Constitución es funcional al pueblo que la redacta y que debe ser en función de la Constitución. O sea, la Constitución debe ser funcional, no debe ser un justificativo, ni debe ser una cortapisa, ni debe ser una forma, digamos, de instrumentalización para derrotar a mi enemigo, como es la Constitución del 80. Eso es. Entonces, y además con una Constitución altamente fracasada, o sea, con un hiperpresidencialismo enfermo, que mira, o sea, miren cómo ha estado. Oye, es súper interesante los temas que hemos estado tocando, Marcelo. De ahí te quería preguntar yo, si siempre le digo esto a la gente que entrevisto, pero si tú tuvieras que, desde tu perspectiva, desde tu aprendizaje, desde tu experiencia, dar un mensaje a la gente que nos está escuchando respecto a este proceso constituyente también, ¿cuál sería? Yo creo que primero la clave está informarse. Durante 30 años un proceso de despolitización, un proceso de desprecio a la política, mucho hace que en la mesa no se habla de política, en la mesa se debe hablar de política, se debe hablar de religión, de todos los temas. Y eso nos ha llevado a una desinformación. Yo creo que lo importante es que las personas se informen. Ahora con las redes sociales, con Twitter, con Facebook,
permite una democracia digital a las personas, y eso es importante. Eso es súper importante. O sea, yo participo en una comisión de género y paridad, de la NIP, y nos ha permitido la democracia digital una mayor presencia informativa, gente que no nos conocía y quiere saber de nosotros. Entonces, es súper importante la democratización y la información. O sea, digamos, yo me fijo, o sea, la gente confunde convención constituyente con convención mixta. Yo creo que eso es lo clave. O sea, y los medios de comunicación no cumplen, no están cumpliendo una parte de su trabajo, que es comunicar verazmente, ese es el tema, o no quieren comunicar. Entonces yo creo que la gente tiene que motivarse, las personas tienen que motivarse e informarse. Ahora es más fácil con las tecnologías. Eso. Oye, Marcelo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por contarnos lo que estás haciendo y por contarnos también esto desde una perspectiva que a veces nos pasa. Pues la gente, muchos de nosotros, de nosotras, de los que nos escuchan también, no lo saben, o muchas veces no saben dónde acceder a esa información. Así que gracias por este momento y por participar con nosotros. Y a los que nos están viendo, esta entrevista va a quedar acá y también va a estar disponible en nuestra página web, www.momentoconstituyente.cl. ¿Ya? Eso, vos, Marcelo. Un gusto. Muchas Muchísimas gracias. Que Sí. estés súper bien. Saludos. Chao. Chao.